Espera. Buenos días, jóvenes. Buenos días. No se olviden de colocar sus nombres en el chat. Alzamora, buenos días. Chinchay, muy bien, Chinchay. Es lo primero que tienen que hacer, estar en el chat, ¿ya? Ah, Cárdenas, buenos días. ¿No? Estábamos ayer, nos quedamos acá, ¿no? Viendo los elementos de la identidad comunitaria. Estamos viendo 3, 4, Buenos días. Buenos días, Alzamora. ¿No? Vamos a comenzar entonces viendo el nombre y la historia de la comunidad. Chamaya. Miss. Buenos días, Alzamora. Muy bien. ¿Saben alguno de ustedes el nombre y la historia de nuestra comunidad? A ver, todas las comunidades rurales tienen su nombre, ¿no? Las urbanas también, el cual influye en cómo la gente se ve a sí misma como parte de su comunidad. Incluso hay comunidades con su nombre tradicional y otro el oficial. Además, la evolución de la comunidad a lo largo de los años construye su historia y por lo tanto su identidad. Sobre todo ciertos eventos y etapas históricas muy significativas, ¿no? Muy bien, el nombre, ¿cómo se le da el nombre a nuestro distrito? Pues, como Carmen de la Legua Reynoso. Carmen de la Legua, ¿no? Ya, Carmen de la Legua, pero ¿cómo se le da ese nombre a este distrito? Aquí en mis manos tengo un documento en el cual nos manifiesta, dice. Desde la invasión al barrio tuvo los siguientes nombres, como Asociación de Pobladores de Mendocita y Nuevo Callao. ¿Quién y cómo cambia el nombre a Carmen de la Legua? Le pregunta, no están entrevistando, es una entrevista que se les hace a los pobladores antiguos, ¿no? En ese tiempo el prefecto Damaso Rivero, pues nosotros le habíamos puesto el Nuevo Callao, ¿no? Cuando ustedes saben que nuestra comunidad, pues, de Carmen de la Legua se empieza, es una invasión, ¿no? Entonces, se le pone un nombre, así como están nombres en diferentes asentamientos humanos, igual acá también se le puso el nombre. Primero dice el Nuevo Callao. Y una invitación le dimos a Damaso Rivero, es el prefecto. Un almuerzo aquí en el local que era de esteras, como se inicia una invasión.
Él vino y tomó la palabra y dijo que no podía llamarse Nuevo Callao, porque seguramente ya existía ese nombre, ¿no? Que era imposible eso, que le pusieran Carmen de la Legua. Entonces dice, por tener el apoyo también de él, o sea, por ganárselo al prefecto, porque de acá no quería que nos muevan, que no nos voten, tuvimos que aceptar y le pusimos Carmen de la Legua. Otra pregunta que le hacen al poblador, ¿por qué era imposible que se llamara Nuevo Callao? Respuesta, se puso el nombre de Nuevo Callao para así ganar la simpatía de las autoridades del Callao. Bueno, Carmen de la Legua vino posteriormente porque muchos dijeron de que como un barrio va a llamar Nuevo Callao, donde normalmente habita gente humilde. Nuevo Callao debe de llamarse una urbanización donde vive gente acomodada. Era la opinión ahí de las personas, ¿no? Donde vive la gente acomodada. Ellos se consideraban personas de extracción muy pobre. Cosas que tengan, pues 4 a 5 pisos. Bueno, una unidad vecinal, algo así debería de ser el Nuevo Callao, decir. Se convirtió entonces en Carmen de la Legua en homenaje a la Virgen de la Legua. Como estamos en el lindero de la Legua, o decimos de la patrona del Callao. ¿Mm? Son las respuestas que dan los pobladores. Acá en nuestro, eso es con referente al nombre, ¿no? Ellos le pusieron Nuevo Callao porque pues era una invasión nueva. Era una invasión nueva, entonces ellos querían ganarse el aprecio de las autoridades, ¿no? Pero el prefecto, ustedes saben que el prefecto tiene pues poder, ¿no? Es una autoridad. Entonces, por recomendación del prefecto Damaso Rivero, se le sugiere que cambien el nombre, ¿no? Y es el nombre que hasta ahorita tenemos, Carmen de la Legua, en homenaje a la Virgen. Porque estamos en el límite, pues, ¿no? Según la historia, el mar se salió hasta Carmen de la Legua, hasta la Legua, donde está ahora la iglesia donde está la patrona, ¿no? La Virgen de la Legua. ¿Por qué la Virgen de la Legua? Porque el mar llegó, dice que este es espacio que es más o menos una dimensión de una legua. Entonces, por eso es que le ponen a nuestro distrito Carmen de la Legua, en homenaje a la Virgen del Carmen. Muy bien. A ver, algo más me quiere por ahí preguntar de repente. Miss, Sí. en algún momento el agua también se puede salir hasta donde llegó. El agua tenía un buen cauce. Sí, el agua, debido a que pues el río, la gente se acostumbra siempre a echarle basura, desechos, ya no tanto basura, pero sí desmontes. Entonces cierran el cauce del río. Eso fue motivo para que, ¿cuántos años atrás? A ver, déjenme, más o menos 15 años atrás, el agua, pues, las lluvias fueron fuertes en la sierra y elevaron el caudal. Entonces, acá como estamos en bajada, ¿no? O sea, Mirones va bajando, Carmen de la Legua, y sigue bajando hacia llegar hacia el mar. Entonces, el cauce fue
tal que pues rebalsó acá en Santa Rosa, cruzando Elmer Poser, hubo bastante inundación. El agua llegó, cubrió casi la mitad del, de las casas, ¿no? Llegó hasta la mitad del primer piso y la gente pues se iba hacia el segundo piso. Hubo un desastre bien fuerte, ¿no? Como les digo, estamos en bajada, pues. Y Santa Rosa pues llega, está llegando casi hacia el mar, hacia el, con bajada. Entonces es ahí donde rebasó, ya no pudo entrar el caudal lento hacia el mar, sino fue fuerte el... Acá que está... Muy bien, entonces es parte de nuestra historia, ¿no? Ustedes saben, dicen, miren, o sea, este territorio fue, eran... Ay, mi perrita, ¿qué pasa? Este territorio fue de invasión, entonces, ¿no? Entonces, primero fue Nuevo Callao y luego, por recomendaciones del prefecto, se le da el nombre de la Virgen del Carmen. Muy bien, continuamos entonces. Historia del distrito de Carmen de la Legua, ¿no? Somos un pueblo pujante y trabajador, que hemos recibido, pues, y seguimos recibiendo a nuevos pobladores, ¿no? Que se asientan acá con nosotros, de las provincias, de las diferentes provincias. Sí, Esto es en el parque. en el parque, Me parece. en el parque se rebalsó el agua del río. Puede ser, toda la... Me parece porque hay una iglesia parecida a esa aquí en el parque. Es la iglesia de Santa Ángela. Es en la iglesia de Santa Ángela. En todas las iglesias está la Virgen del Carmen porque es patrona de todo el Callao, ¿no? Entonces está también acá en Reynoso, también tenemos a la Virgen, la esfinge de la Virgen del Carmen, ¿no? También hay personas, familias que también le tienen bastante fervor, aprecio, también la nombran como su patrona, ¿no? Dentro de su familia, de su hogar. Entonces, pero es la Virgen del Carmen de acá, entre Foser y Colonial. Ahí está la iglesia donde está la Virgen, la verdadera Virgen a la cual todo el pueblo chalaco la venera en todas las iglesias, ¿no? Pero es el lugar central donde está, es ahí donde dice ¿no? A una legua la Virgen y ya no quiso seguir, hubo un suceso en el cual ella ya no quiso seguir y ahí se construyó su iglesia, ¿no? A ver, vamos viendo. Sí. ¿Qué es la definición de legua? No entiendo. Una legua, o sea, la legua es como decir 1 kilómetro, pero la legua es una distancia mayor, ¿no? 1 kilómetro son, ¿cuántos metros? 1000. 1000 metros. Entonces, una legua. Ellos tenían esas medidas arbitrarias, pues, en aquella época, ¿no? Una legua sería más o menos como kilómetros, sería 1000 kilómetros más o menos hasta llegar hasta el puerto, hasta la punta, ¿no? Entonces era la distancia.
el espacio que existía desde el mar hasta ese espacio que está en Fossery colonial, hasta ahí daba la medida a una legua, dicen por eso, ¿no? Es la medida que le dieron. Por eso Carmen de la Legua, la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen se quedó a una legua, ¿no? Muy bien. Historia del distrito de Carmen de la Legua Reynoso. Pujante y trabajador. El distrito de Carmen de la Legua Reynoso fue creado el 4 de diciembre de 1964. ¿Cuántos años ya tenemos de vida? ¿Cuántos años vamos a cumplir este año? Del 64. Vamos a cumplir 56 años, vamos a cumplir, ¿no? Por iniciativa del diputado Juan Raceto, ¿no? Un diputado lo llevó. Creas el distrito de Carmen de la Legua Reynoso en la provincia constitucional del Callao, que tendrá por capital el radio urbano de las urbanizaciones populares, Carmen de la Legua y Reynoso, ¿no? Este distrito debe su nombre a la patrona del Callao, la Virgen del Carmen, cuya ermita, como antiguamente se conocía a su santuario, está ubicado dentro de sus límites a una legua en dirección al Callao y la misma distancia hacia Lima. Y la segunda parte del nombre se debe a Reynoso, zona muy poblada donde antes existía una ladrillera con ese nombre, ¿no? Reynoso. Muy bien, los que viven acá en Villa Señor de los Milagros, también deben saber cuál es la historia de Villa Señor de los Milagros. A ver, ¿quién está ahí? Chinchay, a ver, ¿sabes algo de cómo se inicia el distrito de Villa Señor de los Milagros? El pueblo, porque el distrito es Carmen de la Legua, pero también uno de sus lugares es Villaseñor de los Milagros. No conoce Chinchay la historia porque último fue creado Villaseñor de los Milagros, pues primero fue Reynoso, ¿no? Carmen de la Legua, donde está Chacrapuente, algunos lugares también, ¿no? Y Reynoso también, donde está pues acá Conquistadores, ¿no? Son lugares. Y acá faltaría agregarle a Villaseñor de los Milagros. En todo caso, Villaseñor de los Milagros está dentro de Carmen de la Legua, está considerado dentro de Carmen de la Legua. Muy bien, seguimos a ver. En 1950, Carmen de la Legua Reynoso fue fundada por José López Paso, Alejandro Ladrón de Guevara y Medina Barrios, ¿no? Son las personas que vinieron con la invasión de Mendocita. Posteriormente, el distrito fue oficialmente creado por ley. La ley 15249 del 4 de diciembre de 1964 actualmente tiene más de 50.000 habitantes en una superficie de 2.012 kilómetros cuadrados. El poblamiento del distrito se debe a la migración. ¿No quiere la migración? Villa no fue una invasión. A ver, Camila, a ver, infórmanos. Buenos días, profesora. Buenos A lo que yo me acordaba era que ya después de, o sea, que esté todo el esto de Carmen de la Legua y todo eso,
ya más adelante por invasión así de terrenos, todo ya sale formando villa. Y ya ¿no ves que en el esto del nombre dice Carmen de la Legua y hay un guión que dice Reynoso, algo así? Claro. Después creo que quisieron poner Carmen de la Legua, otro guioncito Reynoso, otro guioncito Villa, Villa. así, pero, ajá, algo así, pero no se llegó, solo se llegó hasta Reynoso, pero Villa, ajá, y llegó a ser todo el nombre Carmen de la Legua de Reynoso. Pero Villa fue parte de invasión, o sea, así que fue formándose poco a poco. Claro, por acá me has puesto Villa no fue por invasión, sí ha sido, porque inclusive hasta yo he ido a buscar cuando la gente comenzó a invadir, pues todas las personas que estábamos acá siempre veíamos la invasión, ¿no? Entonces No, nosotros, sí, yo escribí mal, no me olvidé poner las comas, o sea, mi pregunta, mi respuesta su pregunta era que si Villa no era parte de una invasión, eso es lo que yo quise decir, escribí ya, mal, no. ya, ya, muy bien, gracias Zapata. Fue una invasión, yo me acuerdo cuando estaba a la edad de ustedes más o menos, ¿no? Acá en mi casa vivían dos familiares, eh, porque mi casa es un poco grande y mi papá siempre albergaba a las familias que venían de su pueblo, las albergaba acá. Entonces, hubo un momento pues en que decía, uy, se están invadiendo allá ese espacio. Y mi familia corrió también, ¿no? Ahí tengo un familiar que se ha quedado, ¿no? Ellos corrieron a la invasión llevándose pues palos, esteras, ¿no? Y uno de ellos logró, ¿no? Como fue pues cuando hay una invasión, pues corre, ¿no? La palabra y nadie se es dueño de nadie, solamente es la voluntad de querer un lugar propio en el cual estar tranquilos, ¿no? Que todo el mundo quiere tranquilidad. Entonces, así ellos llegaron a Villa Señor de los Milagros, que fue una invasión y ahí pues lo quisieron sacar también como en toda invasión, ¿no? Porque habían mucha gente ya la gente llegó, por eso que los terrenos de Villa Señor de los Milagros son pequeños, no son grandes, son de 90 metros creo, los han repartido en esa cantidad, porque llegó pues demasiada población, ¿no? Muy bien. El poblamiento del distrito se debe a la migración, ¿no? ¿Qué era la migración? Preguntamos. ¿Qué era migrar? Miss, Ya. Miss, Listo, a ver. Miss, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. Ah, perdón. La migración es la llegada de personas extranjeras al Perú o nosotros yendo a otro lugar. Claro, migrar es cambiarse de lugar, ¿no? En este caso se pueden ir a otro lugar, venir de las provincias acá o también hacia otros países, ¿no? Como tú dices, es ir de un lugar a otro y establecerse en dicho lugar. Muy bien, Cárdenas. Eh, Eso es, ¿no? Gracias al Zamora también, a migrar. Entonces, el distrito se pobló por la migración. Se hizo más intenso a partir del 1940, cuando se inician las oleadas de migrantes del interior del país, ¿no? El caso de Cajamarca. 1950, Carmen Alegua. Fue creado por ley 15247. Muy bien, se hizo partir, ¿no? Se hizo más intenso a partir del año de 1940, cuando se inician las oleadas de migrantes del interior del país, quienes poblaron los descampados de la ciudad, ¿no? La gente, mi padre, yo nazco en el año 59,
son 18 años, por eso que mi papá no es, no invade, sino mi padre ya encuentra a esta comunidad establecida y ya estaban organizadas, la gente, la suerte que tuvo mi padre es que pues habían personas que habían agarrado 2 o 3 lotes, ¿no? Como es común en toda invasión, siempre, siempre agarran pues 2 o 3 pedazos, ¿no? Al final lo venden. Hay personas que hacen negocio de cuando hay invasiones, ¿no? Tratan de agarrar la mayor cantidad de espacio para luego venderlo. Y eso es lo que sucedió pues con mi familia. Mi madrina, bueno, mi madre la hizo madrina, pero la señora Micaela Ruedas era una de las personas que daba alimentos a los pobladores de esas tierras, ¿no? Que eran los areneros, eran los ladrilleros, y ella es la que también estaba en esa invasión y agarra pues varios pedazos, ¿no? Uno de ellos lo vende mi padre y es por eso que nosotros nos posesionamos en este lugar, ¿no? Mis padres también eran de provincias y también estaban pues en búsqueda de un lugar propio donde asentarse. En la segunda mitad del pasado siglo, este distrito toma la forma de un centro urbano, poblado por numerosos provincianos, entre los que se afincaron en el distrito figuran las familias de refugiados que vinieron de la provincia de Tarapacá. Como estamos cerca acá a Colonial, en Colonial también hay un espacio donde los tarapaqueños que habían pobladores de la provincia de Tarapacá, que habían participado en la Guerra del Pacífico entre Perú y Chile, se asientan ahí, ¿no? Y algunos también, estamos cerca, también llegan a estas tierras, ¿no? Que mediante ley a los tarapaqueños se les otorgó un lote en el terreno de Carmen de la Legua, ¿no? Mediante ley, dicen. Miren, ven. O sea que tenemos acá también gente tarapaqueña. Muy bien, continuamos. Las formas de vida y de trabajo. Cada comunidad tiene una manera característica en que vive su gente cada día, que es muy importante para la construcción de su identidad, ¿no? ¿A qué nos vamos a dedicar? También las prácticas productivas, la forma de trabajar la tierra, de cuidar su ganado, de hacer su comercio, de producir artesanías y otras actividades económicas, distinguen a una comunidad de otras, ¿no? Nosotros, parte de nuestra identidad es pues cómo vive su gente. Al comienzo, ¿cómo se...? Ahí tenemos a una foto sacada de uno de las revistas. Están pues los Reynoso, los camioneros, los areneros y el hacendado, que eran los que dice, los que dieron inicio paulatino, o sea, de a pocos, no fue este barrio llenándose tal cual está, sino poco a poco se fueron posesionando más personas, ¿no? Entonces, los que dieron inicio paulatino al nacimiento del barrio de Reynoso fueron miembros de la Asociación de Areneros. Como le digo, esto era pues un lugar de extracción de materiales para construcción, que pertenecían a la Confederación Areneros del Perú. Dos de los altos dirigentes de esa organización,
¿no? Fueron los forjadores de la fundación de este lugar. Ustedes saben que a veces por el trabajo tratamos de permanecer en un lugar, ¿no? Entonces ellos también, los Reynoso, que era una familia, los camioneros y los areneros y el hacendado de esta parte de casi por conquistadores, era tierra de cultivo, ¿no? En las faldas del río estaban los areneros. En la parte de los conquistadores, acá 22 hectáreas, habían cultivos. Por eso que los que estamos más cerca del río, encontramos debajo de nuestras casas, cuando escarban, piedras, arenas, y los que estamos un poco más posesionados hacia el Manco Cápac, Julio Cetello y todo, hay partes de tierra de cultivo, ¿no? Porque han habido también tierras de cultivo y ha estado a cargo de un hacendado. Entonces los camioneros, los areneros y el hacendado y la familia de los Reynoso fueron los que forjadores de la fundación de Carmen de la Ley. Continuamos entonces. El territorio y sus recursos naturales. ¿Qué recursos naturales teníamos en nuestra comunidad? Las comunidades rurales se distinguen en gran medida, vamos a llevarlo, por el paisaje que le rodea, ¿no? ¿Qué paisaje había acá? Los terrenos de cultivo, los areneros, al lado, a las orillas de los ríos, del río, ¿no? El tipo de vegetación, ¿no? Tierra de cultivo, la fauna de la región. Bueno, acá junto con la vegetación estaba pues la crianza de animales, ¿no? Y todo ello es como el rostro que le da identidad. El territorio es como la base sobre los que están los recursos naturales. ¿Cuáles eran los recursos naturales de los primeros pobladores? Era el hormigón, la arena, ¿no? Por eso que ellos comenzaron a posesionarse de estos lugares. Las construcciones, los caminos, el uso y la distribución del territorio determina la forma de vida y la identidad de su región. A ver, acá tenemos, miren bien, lo que extraían de acá, ¿no? La arena, todo lo que nos sirve para la construcción, el hormigón, para el relleno, el hormigón, ¿no? La piedra chancada, la piedra que se extrae, se muele, se chanca. A inicios de la década de 1950, Carmen de la Legua Reynoso era fundamentalmente una zona extractiva de materiales de construcción, de hormigón, arena, piedra, etcétera, básicamente, ¿no? Por estar a orillas del río. Entonces, y estos materiales pues también dan como producto que se formen ladrilleras acá, ¿no? Donde el ladrillo pues es la tierra quemada en hornos, ¿no? Muy bien, les quería comentar algunas manifestaciones de las personas, ¿no? Miren, un poblador dice, en Esteras estuvimos luchando un largo tiempo, que espantoso era el terrateniente que tenía sus siembras por esta parte de un poco yéndose como para conquistadores, ¿no? No quería
nos quería votar. Siempre pagaba a los militares de la legua para que vengan sus caballos a votarnos. Nos votaban allí en medianoche. Venían con los caballos y nos tumbaban las chozas. O sea, una invasión, pues no es fácil, es una lucha. Sigue manifestando. Ahí hemos tenido muchos años de líos, juicios con el señor Espantoso. El señor Espantoso hacía aparecer sus documentos como una sociedad limeña. Formaban una sociedad limeña y ellos eran todas familias. Y ese señor era dueño hasta de Playa Rima. De toditito eso era dueño ese señor. Él presentó sus papeles y entonces nosotros hemos luchado contra el señor Espantoso. Espantoso nunca presentó sus papeles, o sea, decía nada más. Nunca ha tenido sus títulos. Es por eso que hemos invadido todo este terreno. No tenía dueño, prácticamente el señor se había posesionado también, él había sido como un invasor también, ¿no? Entonces, al no tener papeles, les dieron la razón a los que invadieron, ¿no? Muy bien. Mire, comenzó otra lucha en la parte de abajo, o sea, comenzó Carmen de la Legua, luego vino lo que hoy es Reynoso. Se formó la Asociación de Pobladores Areneros. Los areneros comenzaron a poblar de Fawcett, o sea, desde el callejón de Reynoso, avanzaban hacia arriba, hacia Carmen de la Legua, avanzaban de arriba hacia abajo. Entonces, en esa lucha hemos hecho retroceder una cuadra. Habían puesto su local juntamente con la frontera hasta Jorge Chávez. Pero aquí, Santos Chocanos, hacia la línea, eso que era todavía chacra, bueno, así siguió poblándose Carmen de la Legua y con el Reynoso. Siempre éramos rivales, dice a muerte, Carmen de la Legua y Reynoso. Especialmente acá, la frontera de Carmen de la Legua con Reynoso, aquí en Mariano Melgar, esa fue una frontera de contención, ¿no? Miren, a pesar de que Carmen de la Legua había sido invadido, ellos no dejaban que invadieran esta parte de Reynoso también. Ha sido otra lucha, ¿no? ¿Cómo es habiendo ya conseguido un terreno de donde vivir, los pobladores de Carmen de la Legua? En esto y que pongan audio en la computadora para poder entender. Entonces, ¿cómo habiendo conseguido su territorio, ellos no dejaban que vinieran otras personas en el lugar de Reynoso? Fue otra lucha, ¿no? Verdad, pero ahí no sé. Fue otra lucha. Fue otra lucha, dice. Y dice, sucedió una guerra campal, vinieron los areneros con sus palos y picos y destrozaron nuestras casas, quemaron las chocitas y ahí vinieron como 60 guardias civiles, armados para botarnos a nosotros. Ahí, por pedido de Reynoso y López Paso, se paró ahí y le dijo, señores, un mayor de la Guardia Civil dijo, ustedes han venido a invadir el terreno del Estado, propiedad privada. Entonces dijo, no es propiedad privada porque es un terreno rústico, esos son terrenos del Estado. ¿Por qué hemos venido acá? Por el presidente de la República General, en aquel entonces, Odría. ¿Quién es Odría? El presidente de la República. ¿Qué autorización tienen? Les preguntaron. ¿Y ustedes qué autorizaciones tienen? Dijo López Pasos. Entonces los areneros presentaron unos escritos, dijo, para hacer sus chocitas hasta mientras que trabajen nada más, para que saquen material de construcción.
En cambio, nosotros teníamos para hacer vivienda, para hacer casas, ¿no? Había una lucha. En los terrenos del Estado no es fácil conseguir un terreno. No es fácil conseguir un terreno. Muy bien, acá tengo muchos testimonios de los antiguos pobladores. Como ustedes se pueden haber dado cuenta, pues los terrenos